Hola, hola, ¿cómo están todos? En este vídeo vamos a hablar sobre el procesamiento espinal del dolor, una región crítica en la modulación y en la transmisión del dolor. De hecho, yo creo que es una de las regiones más importantes, si no es que es la más importante de todas. Entonces, recapitulando de cosas que hemos visto en los vídeos pasados, pues encontramos que nuestras neuronas aferentes primarias pues tienen su cuerpo celular aquí en los ganglios de la raíz dorsal, las ramas periféricas pues se van hacia la periferia, formando los nociceptores eventualmente, mientras que las ramas centrales entran aquí a través de las astas dorsales, perdón, a través de las raíces dorsales de la médula espinal hasta las astas dorsales de la médula espinal, donde van a tener su conexión sináptica, van a tener sinapsis o van a formar estas conexiones con neuronas de segundo orden cuyos axones decursan hacia el lado contralateral y suben a través del sistema anterolateral predominantemente. Y particularmente con respecto a las astas dorsales de la médula espinal, pues encontramos que las fibras C y las fibras A delta van a terminar en distintas regiones. En un momento vamos a hablar más a detalle con respecto a estas particularidades, pero esta es la vía general que ya hemos hablado hasta este momento. Con respecto a algunas particularidades, bueno, pues las fibras A delta van a terminar predominantemente en las láminas 1 y 2 y algunas pocas ramas también en láminas más profundas. Las fibras C somáticas van a terminar predominantemente en lámina 2, aquí de las láminas de Rexed. Las fibras C viscerales en las láminas 2 y en láminas profundas. Y finalmente las fibras A beta, que recuerden ustedes que transmiten información de tacto, predominantemente terminan sobre las láminas 3 y lámina 4 de Rexed. A su vez, ya hablando de las neuronas de proyección, vamos a encontrar algunas neuronas que son nociceptivas específicas, es decir, que solamente transmiten información nociceptiva. Estas células nociceptivas específicas predominantemente se van a encontrar en láminas superficiales, mientras que células que denominamos de amplio rango dinámico, estas células de amplio rango dinámico tienen la capacidad tanto de transmitir información nociceptiva como no nociceptiva, las vamos a encontrar predominantemente en láminas profundas, por ejemplo en la lámina 5 de Rexed. Algunas neuronas, curiosamente, reciben input tanto de tejidos superficiales como de tejidos profundos, es decir, de la piel, pero también de músculos, de articulaciones y de vísceras. Esta confluencia en estas neuronas específicas es una posible razón fisiopatológica del dolor referido. Recordemos, este dolor referido es aquel dolor que nos da en algunas vísceras, en algunas estructuras internas, pero que nosotros lo sentimos en la piel cuando nos da este tipo de dolor. El ejemplo clásico es el ejemplo del dolor cardíaco, que pues lo sentimos tanto en el pecho, pero también irradiado a los hombros e incluso al brazo. ¿Y cuál es la lógica de esto? Bueno, la lógica de esto es que en teoría pues encontramos fibras que tienen proyecciones desde el corazón y llegan estas fibras a neuronas de segundo orden en las astas dorsales de la médula espinal, pero también estas mismas astas dorsales de la médula espinal van a estar recibiendo información táctil del pecho, del hombro, del brazo, y por lo tanto las personas van a sentir el dolor como si les doliera la piel encima o incluso en algunas ocasiones lejano a la víscera que nos está doliendo. Digo, esto es muy lejano, por ejemplo, en el caso de la vesícula biliar, por ejemplo, en el caso del páncreas, en algunas ocasiones que duele en la espalda, y la razón, pues, presumiblemente es esta confluencia a nivel de la médula espinal, aunque hay que decirlo, hay distintas hipótesis científicas con respecto a esto. A partir de aquí, las neuronas de segundo orden van a seguir por distintos sistemas, por distintos tractos a nivel de la médula espinal. Estos tractos en general se consideran parte de un sistema, y este sistema es el sistema anterolateral. Este sistema anterolateral está formado por el tracto espinotalámico anterior,
Este tracto no está tan asociado propiamente a la transmisión de la información nociceptiva. Usualmente se relaciona más con la transmisión, por ejemplo, de tacto ligero, de presión, no tanto al dolor, aunque se considera que se puede contextualizar o que la actividad de este tracto puede contextualizar sensaciones dolorosas ya a nivel supraespinal. El tracto lateral es definitivamente el más importante en la transmisión del dolor, es el clásico, es el que predominantemente va a traer fibras contralaterales, recordemos porque decusan a través de la comisura anterior y sube y deja distintas ramas predominantemente en el tálamo, entonces es el tracto principal del dolor. El tracto espinoreticular se considera que va a modular, por ejemplo, el estado de alerta, la respuesta emocional al dolor, la respuesta autonómica automática a los estímulos nociceptivos. Y finalmente el tracto espinomesencefálico va a ser un tracto muy importante porque es un tracto que desencadena el control descendente del dolor. Porque predominantemente las fibras del tracto espinomesencefálico van a terminar en una región muy particular que se llama sustancia gris periacueductal, y resulta que esta sustancia gris periacueductal es la principal estructura reguladora descendente del dolor. Las proyecciones neuronales de estos tractos que estamos viendo van a terminar en distintas regiones, como ya comenzamos a observar en la diapositiva anterior. Van a acabar, por ejemplo, en el tálamo ventral posterior, en el tálamo no sensitivo. El tálamo no sensitivo sobre todo es parte del sistema límbico, entonces va a regular este componente emocional del dolor, y en distintas regiones del tronco encefálico. Aquí hay varias, por ejemplo la formación reticular, que va a tener un papel predominante en el estado de alerta, el núcleo parabraquial, la sustancia gris periacueductal, que van a tener un rol, por ejemplo, en la antinocicepción o en la regulación de la nocicepción, el hipotálamo y la amígdala, que van a tener también un componente importante en la parte autonómica del dolor y en la parte emocional del dolor. Entonces nuestra vía de dolor pues es una vía que termina en distintas regiones, no está en absoluto limitada solamente al tálamo, al tálamo ventroposterolateral y ventroposteromedial, que es el tálamo sensitivo, sino que va a terminar en distintas regiones. Entonces podemos observar que estamos aquí en nuestra vía de dolor. Ya hemos explorado en videos previos qué ocurre a nivel periférico, y en este momento y las próximas diapositivas nos vamos a centrar mucho a este nivel, a nivel de las astas dorsales de la médula espinal, y nos vamos a centrar mucho en este nivel porque juegan un papel importantísimo tanto en la transmisión de la información de dolor como en la regulación de la misma. Es, yo creo, la región más importante de todo el sistema nervioso central para entender, por ejemplo, la cronificación del dolor, y por lo tanto, también va a ser la más importante para modular la respuesta de dolor o la respuesta nociceptiva. Yo creo que es fundamental conocer esta parte de las astas dorsales de la médula espinal, y lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Hablemos entonces sobre procesamiento espinal del dolor. Acuérdense, estamos hablando predominantemente en las astas dorsales en la médula espinal. Y aquí hago esta imagen que no es precisa anatómicamente porque no estamos viendo que esta neurona de proyección decusa hacia el lado contralateral, pero no importa tanto eso. Lo que importa aquí es el concepto general de esta imagen. Entonces tenemos nuestras neuronas pseudounipolares que se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal, que tienen sus proyecciones. Unas se van hacia la periferia, estos serían los nociceptores, y otros se van hacia la parte central, donde van a conectar con neuronas de segundo orden, y esta conexión es una conexión importantísima. Entonces ocurre a este nivel el daño, se activan estas neuronas, después ocurre esta conexión, después una siguiente conexión a nivel del tálamo, y después una serie de múltiples conexiones a nivel supratalámico, es decir, en distintas regiones corticales y del sistema límbico. Pero esta es la primera. Por lo tanto es la más fundamental, y es la que, si tuviéramos que detener, por ejemplo, un afluente de un río, pues elegiríamos el primer sitio donde ese río pues tiene su primera división. Porque después vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, miles de divisiones, y por lo tanto, pues si yo nada más bloqueo
aquí a nivel sináptico, a nivel de la corteza cerebral o a nivel incluso del tálamo, pues resulta que ya no es tan eficiente la modulación antinociceptiva, simplemente porque ya se diversificó esta vía del dolor. Entonces aquí todavía no se ha diversificado, aquí es el primer paso, es el primer relevo y por lo tanto es el relevo fundamental, además de ser un relevo fisiológicamente pues bastante complejo. Muy bien, entonces fíjense lo que estamos viendo aquí. Es una serie de imágenes que lo que intentan representar es lo que está ocurriendo a nivel de las astas dorsales. Para ponerlos en contexto, lo que estamos viendo aquí son los ganglios de la raíz dorsal y estamos observando aquí en grande esta conexión chiquita que encontramos entre las neuronas aferentes primarias, AP, y las neuronas de proyección, aquí en rojo, NP. Aquí vemos a las neuronas aferentes primarias, este sería el axón. Recuerden que este axón puede ser de tipo A delta o de tipo C, dependiendo de si está pobremente mielinizado o de plano no tiene mielina. Y esta neurona aferente primaria va a liberar distintas sustancias para comunicarse con la neurona de proyección. Estas sustancias son el glutamato. El glutamato es el neurotransmisor más importante de nuestro sistema nervioso central, es el neurotransmisor excitador más común, de hecho es el principal de todos. Un dato importante es que hasta el 80% de todas las conexiones sinápticas a nivel de nuestro sistema nervioso central utilizan glutamato como neurotransmisor principal, pero también va a liberar otras sustancias, por ejemplo la sustancia P, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, el CGRP, y el ATP que usualmente lo concebimos como una molécula energética, pero que también en algunas ocasiones puede ser un neurotransmisor. Entonces, nuestras neuronas aferentes primarias van a liberar estos neurotransmisores para comunicarse con las neuronas de proyección. En otras palabras, para activar a estas neuronas de proyección. Estas neuronas aferentes primarias van a tener aquí en la última parte de sus axones, van a tener receptores, de estos receptores transmembrana que ya habíamos visto previamente, como por ejemplo los receptores a glutamato, receptores a GABA, receptores encefalinas, entre muchos otros. Es decir, nuestra neurona aferente primaria a este nivel puede ser regulada la cantidad de glutamato, la cantidad de sustancia P, la cantidad de CGRP que es liberada para conectarse con la neurona de proyección. Mientras que la neurona de proyección pues va a tener distintos sitios supraespinales como target, como objetivo. Ya vimos de manera muy importante, pues encontramos al tálamo, ya saben ustedes, el tálamo ventroposteromedial y ventroposterolateral, que es el tálamo sensitivo, pero también el tálamo límbico, a la amígdala, al hipotálamo, al tronco encefálico, entre muchos otros. Estos destinos supraespinales nunca serán activados si a este nivel no hay esta transmisión entre la aferente primaria y la neurona de proyección. Esto es algo importante. Esto no está en un vacío, esta conexión no es una conexión única entre la neurona aferente primaria y la neurona de proyección. Tenemos circuitos locales muy complejos que van a incluir a muchísimas interneuronas. Estas interneuronas, recuerden que son neuronas pequeñas que tienen conexiones a nivel local, y estas interneuronas las podremos encontrar básicamente de dos tipos: interneuronas inhibidoras e interneuronas excitadoras. Las interneuronas excitadoras, como su nombre lo dice, pues lo que van a hacer es facilitar la conexión sináptica entre la neurona aferente primaria y la neurona de proyección. Es decir, van a liberar sustancias que van a facilitar que la aferente primaria libere más neurotransmisor o que la neurona de proyección se active con mayor facilidad. Están facilitando este relevo sináptico. Mientras que las interneuronas inhibidoras, pues lo que van a hacer es lo contrario. Van a liberar sustancias que van a disminuir la efectividad en la conexión entre la neurona aferente primaria y la neurona de proyección. Fíjense aquí este paso tan importante. Es decir, vamos a tener que podemos regular a la alza esta conectividad o a la baja esta conectividad. Y estas interneuronas son capaces de liberar distintos neurotransmisores.
distintas moléculas señalizadoras. Estas interneuronas pueden liberar, por ejemplo, endorfinas, pueden liberar sustancia P, pueden liberar serotonina, pueden liberar glutamato, pueden liberar glicina, GABA, etc. ¿no? Ahí hay muchísimas moléculas. Y a su vez estas interneuronas se conectan a otras neuronas que les van a decir cuándo se activan o cuándo se inactivan. A esto, por ejemplo, a la actividad de esta interneurona que está inhibiendo aquí a la neurona aferente primaria, le vamos a llamar inhibición presináptica, por ejemplo, mientras que a esta actividad donde esta interneurona inhibe para la neurona de proyección, le vamos a llamar inhibición postsináptica, porque la sinapsis está entre la neurona aferente primaria y la neurona de proyección. Por otra parte, en esta interneurona excitadora, pues la facilitación presináptica o la excitación presináptica se va a dar a este nivel y la facilitación postsináptica a este nivel. Entonces, este paso de información entre la neurona aferente primaria y la neurona de proyección está controlado por interneuronas locales. Pero es que no solamente las interneuronas van a estar participando en esta conexión sináptica, en esta facilitación entre el paso de información entre la aferente primaria y la neurona de proyección. También la glía, las células gliales van a estar participando. De manera principal, más no única, los astrocitos y la microglía pueden modular la excitabilidad de esta conexión. Es decir, pueden facilitar o inhibir la transmisión nociceptiva de tal manera que ni siquiera podríamos estar hablando de que esto es un asunto solamente de las neuronas. Otro tipo de células también pueden facilitar o inhibir la comunicación entre las neuronas aferentes primarias y las neuronas de proyección. Pero por si esto no fuera poco, ni siquiera es una cuestión solamente local. Vamos a encontrar axones de neuronas que se encuentran muy distantes a nivel del tronco encefálico, a nivel del hipotálamo, a nivel incluso cortical en algunas cortezas muy particulares, que de manera descendente van a estar facilitando o inhibiendo la transmisión de la información nociceptiva de los potenciales de acción que vienen de las neuronas aferentes primarias a las neuronas de proyección. En otras palabras, nosotros podemos modular este mensaje, este primer relevo, de tal manera que nosotros le podemos decir a la médula espinal, oye, haz más eficiente la transmisión de este mensaje, por lo tanto nosotros vamos a sentir más dolor, o hazlo menos eficiente y por lo tanto nosotros vamos a dejar de sentir dolor o vamos a disminuir el dolor. Esto en general no se lleva a cabo a través de un tono que puede ser un tono excitador, un tono inhibidor, y este tono va a ser muy importante porque a riesgo de aquí hacer un spoiler de distintos temas que vamos a ver posteriormente, pues es justamente a este nivel en donde encontramos muchos de los mecanismos que generan el dolor crónico, porque finalmente lo que ocurre es que existe una hiperexcitabilidad a este nivel y esta hiperexcitabilidad va a mediar el dolor crónico. Entonces, dado que ya estamos hablando de esto, pues hablemos justamente de hiperexcitabilidad a nivel espinal. Esta es información bien importante para entender el dolor crónico. Entonces vayamos a ella. Esta conexión entre las neuronas aferentes primarias y las neuronas de proyección o el circuito de interneuronas que encontramos a este nivel es fundamental. Para facilitar el entendimiento de esto, veamos a esta como la neurona aferente primaria y a esta como la neurona de proyección. Esto es una conexión sináptica normal y entonces se libera glutamato en esta conexión sináptica. Vamos a tener que este glutamato va a activar a receptores de glutamato clásicos como los receptores de tipo AMPA y de tipo NMDA y que además cofactores o cotransmisores como la sustancia P o el péptido relacionado al gen de la calcitonina van a activar sobre receptores, por ejemplo, metabotrópicos para modular la respuesta de la neurona de proyección. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando hay dolor crónico? O más bien que precede al dolor crónico, porque finalmente el dolor crónico es consecuencia de estos mecanismos. Vamos a encontrar mecanismos que se van a llamar de potenciación a largo plazo. En inglés es muy popular este término en neurociencias, long term potentiation, y fundamentalmente lo que vamos a encontrar es que se va a liberar más glutamato a partir de la neurona aferente primaria
Y esto, mediante distintos mecanismos que no son el propósito de este video explicar, vamos a tener que se van a activar más receptores de tipo AMPA. Eso va a facilitar posteriormente que se activen más receptores de tipo NMDA. Esto va a producir posteriormente señalizaciones a nivel incluso genético para que se inserten más receptores de AMPA y NMDA a nivel de las dendritas de la neurona de proyección. Esto va a facilitar la conexión y al final lo que vamos a tener es que la conectividad entre la neurona aferente primaria y la neurona de proyección va a estar facilitada. Vamos a tener una mayor probabilidad de que la actividad de la aferente primaria desemboque en actividad de la neurona de proyección. Este mecanismo de potenciación a largo plazo es un mecanismo que utilizan muchísimas neuronas dentro de nuestro sistema nervioso central. De hecho, es el mecanismo que subyace, por ejemplo, a la memoria. O sea, todo esto que están aprendiendo nuevo, pues de hecho es a través de potenciación a largo plazo a nivel del hipocampo y de distintas regiones corticales. Es decir, es un mecanismo fundamental en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y por lo tanto es un mecanismo muy difícil de modular a la baja. Es un mecanismo que utilizan muchas neuronas. Este mecanismo de potenciación a largo plazo va a ser sostenido en gran medida por el glutamato, pero no solamente el glutamato va a participar. También vamos a encontrar un papel importante, ya lo vimos, de la sustancia P y del CGRP, del BDNF, otras moléculas como el péptido intestinal vasoactivo, la neurotensina, la colicistoquinina, el TRH, CRH, PACAP, etc. van a tener un papel importante en la excitabilidad espinal y esto a través de cambios en la expresión genética y de la liberación de distintos factores que van a favorecer la aparición de esta potenciación a largo plazo, ¿no? Como las prostaglandinas y citocinas proinflamatorias, por ejemplo, liberadas a través de los astrocitos y de la microglía. En otras palabras, y digo para hacer esto más sencillo, vamos a encontrar una facilitación entre las neuronas aferentes primarias y las neuronas de proyección y por lo tanto esta facilitación va a hacer que más información nociceptiva llegue hacia la médula espinal y de ahí hacia sitios supraespinales y en gran medida esto nos va a explicar el dolor crónico. Por si esto no fuera poco y si esto ya es bastante complejo, pues encontramos que estos mecanismos eventualmente hacen que nuestros sistemas moduladores descendentes del dolor pasen de ser antinociceptivos, es decir, que regulen a la baja la transmisión de la información nociceptiva, a ser pronociceptivos, es decir, que se facilite que estas neuronas aferentes primarias liberen más neurotransmisores, pero mediados ¿por quién? Por los sistemas moduladores descendentes del dolor. Es decir, la hiperexcitabilidad y el cambio sináptico a nivel de las astas dorsales de la médula espinal eventualmente desencadena que otras regiones del tronco encefálico, del tálamo, de la corteza cerebral, del sistema límbico también presenten esta plasticidad y por lo tanto todavía se potencian más los mecanismos de cronificación del dolor. Como reflexiones finales que creo que son importantes para este vídeo. A nivel de las astas dorsales, el nivel de las astas dorsales es la región crítica para modular el dolor. Es el primer paso de relevo de la información nociceptiva y por lo tanto modular a este nivel modula a todos los demás niveles. Distintas consecuencias clínicas de esta hiperexcitabilidad a nivel central pues son, por ejemplo, la hiperalgesia secundaria y la alodinia central o alodinia secundaria, que se explican a través de esta facilitación espinal del dolor. Esto puede ocurrir a nivel relativamente agudo, estamos hablando de la cuestión de horas a días, pero, y quizá de manera más importante, estos mecanismos de potenciación a largo plazo a nivel de la médula espinal también explican la cronificación del dolor y por qué es tan difícil disminuir esta cronificación de dolor, simplemente porque se monta de un mecanismo, la potenciación a largo plazo, long term potentiation, por eso ahí dice LTP, es un mecanismo que es común a prácticamente todo nuestro sistema nervioso central. No es un mecanismo ni siquiera que nosotros querramos farmacológicamente inhibir, esto sería una solución
tonta hasta cierto punto, porque pues como la fisiología normal depende de estas potenciaciones a largo plazo, pues no podemos inhibir indiscriminadamente este mecanismo en nuestro pues en nuestro pursuit de disminuir el dolor crónico. Tenemos que buscar mejores maneras. Pero el conocimiento de estos eventos y de estos mecanismos fisiopatológicos a nivel de la médula espinal seguramente conllevará eventualmente a que descubramos mejores analgésicos, y analgésicos sobre todo que impidan que el dolor agudo cronifique y se vuelva una enfermedad, es decir, el dolor crónico.